Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. El día de hoy estaremos hablando con el doctor Daniel Correa, un economista renombrado del mercado. Estaremos hablando específicamente de la importancia y del rol de los otorgantes de créditos dinerarios en el mercado financiero paraguayo. Luego de la presentación, comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy vamos a hablar un poco del mercado financiero y específicamente de un sector pujante, creciente y que se ha expandido de forma uniforme y constante en los últimos años en el mercado financiero paraguayo, que es el sector de las OCDEs, los otorgantes de créditos dinerarios. Nos acompaña el doctor Daniel Correa. Daniel, gracias por estar en Crédito y Consumo. Muchas gracias, Esteban. Un saludo para la audiencia y bueno, gustoso de estar en tu programa. Daniel, sé que conjuntamente con Daniel estamos trabajando asesorando a empresas del sector financiero, específicamente en este caso a empresas otorgantes de crédito dinerario. Daniel, de su rol de capo en el mundo de las finanzas, la economía y acá el servidor en la parte jurídica. Que hay una pregunta que te quiero hacer. Ya te había invitado a este programa, Daniel, creo que el programa tiene 7, 8 años y al primero o segundo año te invité, hablamos de las OCDEs. Y antes de entrar en materia, sé que estás trabajando en un estudio ahí estadístico. ¿Qué me puedes decir que notaste de cambio de la última, de 3, 4 años atrás a lo que es hoy el sector de los otorgantes de crédito dinerario en el mercado paraguayo? Bueno, sí, realmente creo que hace 5 años tuvimos esa reunión o Sí. un poco menos. Realmente mucho ha cambiado en varios aspectos, ¿verdad? En primer lugar, creo que hay un grado de profesionalización mayor dentro del sector. El tamaño del sector también ha tenido un crecimiento importante. Otro elemento para mí importante tiene que ver con la penetración que ha tenido este sector en diferentes capas de los segmentos de los sujetos de crédito dentro de la economía. Y creo que ese ha sido el principal aporte que hemos visto durante este periodo. También creo que la pandemia jugó un papel relevante dentro de esta industria, digamos, del otorgamiento de créditos. Y ha habido también un cambio importante sobre todo en la especialización del sector. Estamos efectivamente trabajando en construir una base de datos que nos permita, en primer lugar, tener la dimensión aproximada, digamos, del sector, incursionando en datos de cada una de las empresas, de los balances de las empresas, de manera a que podamos empezar a tener, como le decía, un tamaño cercano a lo que tiene el sector, a la penetración que tiene este sector, y también empezar a trabajar en datos que sean comparables con otras entidades financieras que hoy están reguladas por el Banco Central o eventualmente también las cooperativas. Este es un sector, a modo de ejemplo, ¿verdad?, para que la audiencia tenga una idea de lo que estamos hablando. De acuerdo al Banco Central, existe aproximadamente cerca de 1.500.000 500.000
créditos que fueron otorgados ya sea a entidades físicas o jurídicas. Sí. Mientras que si miramos los datos de las empresas que forman parte de este segmento, específicamente aquellas que están agrupadas en crecer, ¿verdad? Y que proporcionaron información, estamos hablando de casi 450.000 personas. Sí. Entonces estamos hablando de que la participación dentro de la torta de las OSDs y la penetración que tienen segmentos de más bajos ingresos es realmente muy importante. Tanto es así que cerca del 80% también, esto es un dato también irrelevante, cerca del 80% de los créditos que se han otorgado son créditos menores a 10 millones de guaraníes. Los famosos microcréditos. Entonces, estamos hablando de que esta realmente es, digamos, un segmento de todo el financiamiento que hay en la economía, de una participación relevante, no solamente desde el punto de vista del volumen de créditos, sino al segmento al cual está acompañando. Entonces, creo que ese es un dato, digamos, para que la audiencia tenga una idea de lo que estamos hablando. Y de la magnitud también que estas empresas generan dentro del ámbito del empleo. Sí, porque algo que de forma recurrente se manifiesta es que existe un sector importante de la población que no puede acceder a un crédito de un banco o de una financiera. Pero la necesidad de crédito es acuciante día a día, la demanda crece día a día. Me hablaba un cliente mío, por mes rechazo 1.000, 2.000 pedidos de créditos. Porque no doy abasto en mi presupuesto de colocación. Entonces, la demanda siempre va a existir, Daniel. El tema es que cuando vos te encontrás con una vara muy elevada, una barrera muy elevada en requisitos que tenés que cumplir para acceder a un crédito en una entidad financiera, ahí es donde tenés, digamos, la mano de las OCDEs, que en realidad son, entre comillas, un poco más flexibles en el análisis de riesgo de las personas y apuestan a un sector con alta informalidad. Sí. Y un sector más riesgoso. Sí, a ver, partamos de lo macro para ir a esto puntual que vos estás mencionando. Paraguay viene creciendo de manera interrumpida en los últimos 3 o 4 años. Eso necesariamente tiene un impacto en un efecto cascada desde la persona o las empresas que más ganan hasta aquel individuo o pyme o mi pyme que está en el país, sea registrado o no registrado. Sí. ¿Por qué? Porque ese efecto multiplicador finalmente impacta en la economía. En diferentes magnitudes, ¿verdad? No necesariamente de manera similar. Pero vayamos a eso que decías vos, ¿verdad? Sí, en la informalidad. Ahora, esa pequeña empresa, esa pequeña tienda, ese comercio que quizás no tenga toda la registración contable, los datos específicos que un banco quizás le va a exigir, yo cambiaría un poco el término de flexibilidad, como decías vos, ¿verdad? Sino que sencillamente parámetros que hoy están siendo establecidos por la regulación no permiten que ese tipo de entidades puedan estar. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Y aquí es donde yo destaco sobremanera y que justamente el estudio pretende también un poco dimensionar, es que el trabajo que hacen nuestras entidades de OSDs es justamente hacer que esas entidades, empresas pequeñas, individuos que están todavía dentro de la informalidad, justamente se vayan formalizando, ¿verdad? Y de hecho, gran parte de esta formalización finalmente termina graduándose, como se dice, en una entidad financiera, ¿verdad? O sea, con ese pequeño crédito que fue otorgado, finalmente él pudo formalizarse, hacerse con un capital mayor, con un volumen de negocios mayor, que lo hace sujeto a un banco, claro, de crédito a un banco. Se convierte en la puerta de acceso a la inclusión financiera. Entonces, me parece que ese trabajo de inclusión, ¿verdad?, tiene que ver también con algo que
justamente en el estudio nos está arrojando, que también tiene que ver con los costos en los cuales incurren nuestras entidades, ¿verdad? Entonces no es lo mismo trabajar con una empresa o con una microempresa que tiene una serie de debilidades administrativas, comerciales, de marketing, operativas, y que requiere de un trabajo mucho mayor que el analista o el que revisa la carpeta de ese crédito tiene que hacer otro trabajo adicional que a veces los bancos y las financieras no están en condiciones, porque justamente las regulaciones le establecen ciertas condicionalidades. Ese trabajo es costoso para nuestras entidades y eso lleva también a veces a que el trabajo sea mucho más minucioso, el trabajo sea mucho más detallista, pero que finalmente termina siendo que ese sujeto de crédito o ese que recibió el crédito finalmente en los próximos años se pueda graduar y pueda acceder a un crédito mayor de una entidad financiera, ¿verdad? Entonces el trabajo de inclusión financiera, el trabajo de formalización que está siendo encarado también por nuestras OSS tienen un papel relevante dentro de y que debe ser considerado también. En otros países, yo siempre pongo el caso de Uruguay, ¿verdad? El caso de Uruguay es un caso donde también ha habido un proceso de gradualidad en cuanto a la incorporación de este proceso de inclusión financiera. Otros países como Bolivia, países centroamericanos también, que tienen características muy parecidas a las nuestras en términos de informalidad, ¿verdad? Sí. Que fueron graduándose paulatinamente, pero también fueron, digamos, la regulación también fue acompañando ese proceso. Yo siempre pongo la anécdota, ¿verdad?, del fútbol, ¿verdad? Esto es como jugar un partido a nivel de barrio, sí, también con el barrio, ¿verdad? Claro. Es como que necesitamos ir incorporando esas regulaciones o esas normativas en la medida del crecimiento que vamos teniendo también. Y más que flexibilidad, como decía, yo quiero ir graduándome paulatinamente o generando una mayor formalización para que ese proceso y esas entidades o esos futuros sujetos de crédito tengan la posibilidad finalmente de optar de cuáles entidades también poder trabajar. Entonces, me parece que es un trabajo interesante que estamos haciendo, que también la idea es un poco que más empresas se puedan incorporar, claro, y claro, también empezar a trabajar en un diálogo más permanente con el ente regulador, ¿verdad? En tema regulador, quiero un corte, Daniel, y a la vuelta tocar el tema del relacionamiento con el ente regulador, la óptica del ente regulador, y quiero escuchar tu opinión al respecto. En breve seguimos con el doctor Daniel Correa. Segundo bloque de créditos y consumo, seguimos con el doctor Daniel Correa hablando de los otorgantes de créditos itinerarios y su rol en el mercado financiero paraguayo. En el 2019, noviembre de 2019, se edita la primera resolución donde se resuelve incluir a las OCDE bajo el paraguas del ente regulador, el Banco Central del Paraguay. A partir del 2020 comienzan a dictarse las primeras resoluciones, Daniel. Me habrá tocado participar ya en 50, 60 reuniones con varios referentes, desde empleados, funcionarios, digamos, de rango menor, hasta el superintendente de bancos, director del Banco Central del Paraguay. Te voy a dar mi opinión de abogado. Aquí me quito mi rol de conductor del programa. Mi opinión de abogado es que es como que me voy a las reuniones y yo noto un entendimiento de la otra parte, sí son un sector diferente en el mercado financiero, sí efectivamente atienden a un sector diferente de la economía paraguaya, de la población, lo que sea, pero después llega el momento que hay que plasmar esa conversación o ese entendimiento en las resoluciones. Y ahí es donde todavía noto, no quiero usar la palabra falencia, pero ciertas omisiones en el sentido de, ok, entiendo que este es un sector que atiende
a gente de alto riesgo, informal, incurre mayores costos. Debo de permitirle, por darte un ejemplo, que puedan cobrar X comisiones que eventualmente no están contempladas en la normativa actualmente para bancos y financieras. Tiro como ejemplo. Sí, o fondearse de O manera... fondearse de una manera con algún otro instrumento financiero y lo que sea. Entonces, seguimos lejanos de ese momentum, digamos, por parte del ente regulador. ¿Tu opinión, Daniel? Sí, creo que es cierto que los reguladores o las personas que trabajan en el ente regulador empezaron a entender con mayor claridad cuál es el negocio, ¿verdad? O cómo funciona este negocio. Creo que hay también una particularidad que tiene, digamos, la superintendencia en este caso, que hoy en estricto rigor, si bien la ley de bancos reformada les permite, digamos, abarcar un poco más de lo que anteriormente tenían y ya, digamos, tienen la capacidad, todavía entienden que las regulaciones o las normativas que ellos establezcan deben ser uniformes para todas. Sí. ¿Verdad? Entonces creo que ahí es donde tienen una mochila pesada, digamos, en el sentido de decir, a ver, yo entiendo que este es un negocio diferente, pero tampoco le puedo cargar con algo, porque si lo hubiesen querido hacer, ya lo hubiesen hecho ya creo que hace un tiempo, ¿verdad? Sí. En primer lugar. El segundo, creo Pero que... también, perdón, Daniel, te dicen, no me pidas una normativa, una regulación distinta. Exacto. Que a los bancos financieros. No puedo hacer distinciones, ¿verdad? Es que ese creo que es el elemento central, ¿verdad? Sí. Esa no quieren tener un tratamiento distinto, un tratamiento distinto hacia el sector. Ellos Sí. entienden de que estamos hablando de un negocio parecido dentro de una normativa, ¿verdad? Que es la que tienen ellos. Entonces, cualquier normativa o cualquier regulación que establezcan la quieren hacer para todos por igual. Sí. A ver, ese es un tema. El otro tema creo que tiene que ver con la gradualidad, ¿verdad? Creo que un tema, y ahora lo estamos justamente trabajando también con el equipo, hay un punto que me parece interesante que se ha, digamos, empezado a conversar, que tiene que ver un poco con la uniformidad también de cuestiones vinculadas con registraciones del negocio, ¿verdad? Creo que ese es un buen paso, ¿verdad? Sí. Creo que es un buen paso, pero también hay una particularidad y que está saltando este estudio. Por eso creo que este estudio puede servirnos también para que el diálogo sea mucho más profundo con el ente regulador, para que conozcan las particularidades. Cuando uno clasifica las categorías que tiene el Banco Central, porque el Banco Central lo que hizo fue una normativa en la cual categorizaron tipo A, tipo B, tipo C. A, exactamente, en 3 categorías, ¿verdad? Inclusive, creo que ahí podemos en algún momento trabajar juntos ahí para ver cómo podemos inclusive cambiar eso, porque... ampliar, ser más preciso. Exactamente. Porque... de hecho, tengo unos datos ahí que pueden servirnos para la discusión, un poco para categorizar de manera diferente. Pero más allá de eso, lo que nos muestra es una gran disparidad, ¿verdad? Es casi como que los A es un tercio, los B son un tercio, o sea, hay una gran división, ¿verdad? De hecho, tanto es así que hay entidades inclusive con un tamaño realmente importante y otras muy, muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, creo que también en la medida que el regulador entienda esta particularidad, tendría que establecer normativas que inclusive permitan este proceso de gradualidad de incorporación a esa normativa. ¿Qué significa? Que hasta podría ser que podamos establecer ciertos parámetros similares a la que hoy tienen bancos y financieras, pero solamente para algunas entidades. Sí. Solamente para algunas entidades y bajo un periodo de tiempo que se utilice como un plan piloto para que aquellas que se van incorporando vayan ingresando paulatinamente. A modo de ejemplo nomás, ¿verdad? Estoy poniendo el famoso plan de cuentas, ¿verdad? Sí. O sea, hoy
uno cuando mira las contabilidades y que puedan ser comparables con las otras entidades financieras también, se requiere de un plan de cuentas bien estructurado, ¿verdad? Y bueno, eso hoy está justamente en proceso de conversación y la idea es de implementarlo en los próximos años con un proceso justamente de gradualidad de incorporación. Entonces, creo que ese proceso de ir paulatinamente cumpliendo esa normativa, obviamente con el timing adecuado, como te decía, creo que ya se ha empezado, ¿verdad? Y me parece que en los próximos años vamos a ver una serie de cambios muy importantes. Creo que tampoco va a ser tan costoso, digamos, para nosotros, porque muchas de nuestras entidades también incorporaron mucha tecnología. Hay mucha inversión en tecnología en los últimos años en nuestras entidades, y creo que eso facilita, ¿verdad? La incorporación no solamente en las cuestiones operativas de las entidades, sino también del propio negocio que requiere hoy. Hoy vemos entidades que tienen la misma capacidad de páginas web que tienen un banco, o de operación a través de lo que le llaman la banca web, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esas innovaciones tecnológicas también nuestras entidades ya están incorporando, ya están en los mismos niveles de las otras entidades, y toda esta normativa, digamos, nos va a llevar a que paulatinamente, yo creo que va a tener que haber un periodo de prueba, un periodo de adaptación también, y seguramente en la medida también de esta mayor formalización misma de nuestro propio negocio. Un dato interesante nomás es que si uno mira el número de registros que hay dentro del Banco Central, estamos hablando de casi 400 o 500 entidades, ¿verdad? Exactamente. Mientras que en la Cámara, donde, digamos, se está llevando adelante todo este proceso de conversación y de diálogo con la entidad reguladora, estamos un poco más de 50, ¿verdad? Sí. Entonces, en la medida también que estas entidades vayan incorporándose a la Cámara, vayan, digamos, estableciéndose una mayor formalidad, y que podamos ir incorporando estas pequeñas normativas de registración, de categorización también, creo que vamos a ir avanzando para que la conversación con el ente regulador sea mucho más factible, ¿verdad? Claro, y cuando a tu criterio, cuando esto vaya expandiéndose así como lo viene haciendo con el tiempo, de forma un poco más importante, por ahí ves la posibilidad de que exista una superintendencia de otorgantes de crédito, o ves lejano aún eso. Yo creo que porque va a tener que ver una especialización claro, importante, ¿verdad? Sí, porque pasa también que interactúas con un funcionario en el año 2023 y te va en el 2024 y ya es otro grupo de gente, y eso pasa mucho en los entes públicos. Entonces es como que no hay un área específica dentro del ente regulador que en realidad esté todos los días enfocándose en este sector. De hecho, un tema importante que debiera, digamos, interesar también al ente regulador es justamente la captación de información respecto a las actividades que desarrolla, digamos, desde el punto de vista del negocio, estas entidades. Y hoy uno, cuando mira la información del Banco Central, solamente existe, digamos, la división de intendencias, ¿verdad? Que es de la super, ¿verdad? Digamos, y no está especificado o estructurado o diseñado para que exista un grupo de gente que pueda estar mirando permanentemente a las OSD. Me parece que lo que vamos a ver en los próximos años es justamente algún área, alguna especialidad dentro de la superintendencia que tenga que mirar específicamente, tal cual como hace años, digamos, se estableció la superintendencia de seguro, claro, o hoy la superintendencia de pensiones, ¿verdad? Sí. Creo que está claro que debe haber un gran paraguas también de una superintendencia que vaya regulando todos estos, digamos, sectores, ¿verdad? Que tienen que ver justamente con el otorgamiento de créditos, o eventualmente también el manejo del dinero público, ¿verdad? Porque un tema importante también, que algo que, digamos, en algún momento lo podemos tocar con mucha mayor profundidad, tiene que ver con que nuestras entidades, a diferencia
porque esta también es una diferencia importante que tiene con los bancos y financieras. La manera en la cual se están fondeando determina claramente el tipo de negocio que podemos Claro. tener, ¿verdad? Entonces condiciona de manera importante. Entonces, si estas entidades van a ser supervisadas o su normativa tiene que estar enfocada en las mismas características que las entidades, digamos, como bancos y financieras, bueno, seguramente tendremos que discutir también, digamos, las particularidades que tienen en cuanto al tipo de fondeo, al tipo Sí. de cuestiones que tienen que ver más con la capacidad de hacer negocios también de las Sí, entidades, ese tipo de ¿verdad? fondeo, quiero un corte más, Daniel, y quiero ahí tocar ese tema del fondeo también contigo y hablar un poquito sobre el tema de la incorporación de la tecnología en el mundo financiero. En breve continuamos con nuestro invitado. Tercer bloque de créditos y consumo. Seguimos con el doctor Daniel Correa. Daniel, me dicen siempre muchos clientes y propietarios de OCDs, el 90% de la plata que coloco en créditos que está circulando en el mercado de plata mía. Fondos propios. ¿Por qué tienen que, con una excesiva rigurosidad y con regulaciones rigurosas, penetrar en mi negocio el regulador? Esa es la pregunta recurrente que yo como abogado tengo, ¿verdad? No hay una respuesta jurídica porque hay una cuestión de política financiera del ente regulador, pero y ahí también viene la segunda pregunta que te dicen, ok, y si van a comenzar a regularme, permítanme también fondearme con instrumentos que tienen las otras entidades y que yo no la tengo. Sí, a ver, esa es una discusión, digamos, tanto jurídica como financiera, ¿verdad? El caso de que existan entidades que puedan financiar su operación con recursos propios, capital propio, o eventualmente como una empresa, digamos, común y corriente que pueda pedir un préstamo a un banco y pueda seguir, digamos, tener un capital operativo y poder seguir expandiendo sus negocios, es una discusión que ya se ha tenido hace un tiempo. El tema tiene que ver con que si nosotros nos centramos la mirada exclusivamente sobre las cuestiones normativas regulatorias, esto va a ser, digamos, un callejón sin salida, digamos, porque lo que vamos a generar básicamente es que cada vez más este negocio se vaya achicando y que muy pocas sean las que estén en condiciones de seguir siendo sostenibles en el tiempo bajo esa figura. Y ese es un problema que no solamente tiene que ver con una implicancia financiera, sino con una implicancia social, como dijimos al principio. Sí, claro. Al principio decíamos nosotros, estas entidades están trabajando en un proceso también de inclusión financiera de un montón de empresas y de personas. Entonces, creo que esa mirada también tiene que hacerle al regulador. ¿En qué medida mi normativa va a generar que este proceso se mantenga de manera transparente, se mantenga de manera expansiva, siga creciendo de manera, pero de manera, digamos, controlable de alguna forma, ¿verdad? Y creo que un elemento tiene que ver con el tema de cómo estas entidades pueden fondearse, ¿verdad? Hay experiencias internacionales sobre esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la concepción, verdad? La concepción es hoy, para que cuando uno mira digamos, el funcionamiento de un banco, dice, bueno, el banco tiene un patrimonio de 10, pero tiene una cartera de 80. O sea, puede hasta prestar hasta casi 10 veces más de lo Sí. que de su patrimonio, ¿verdad? ¿Y cómo realiza eso, verdad? Y realiza con
endeudamiento, realiza con la captación de recursos de terceros, etcétera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, las OSDs, ese capital, ¿verdad? Ese capital es utilizado justamente para expandir, pero cuando uno mira ese ratio, ¿verdad? Que este mismo ratio que te decía de tantas veces el patrimonio, uno mira y ve prácticamente casi es uno y un poco más, ¿verdad? Sí, no llega al, Ni siquiera llega al 2, ¿verdad? no llega al 2. Entonces, justamente en la medida de que el accionista o el propietario pueda tener mayor, digamos, capital, es lo que puede seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, sí, las entidades pueden ser emisoras de acciones, sí, eventualmente, ¿verdad? Pero sabemos también que esto tiene un límite, ¿verdad? Entonces la idea, ¿verdad? Que podría empezar a conversarse, a discutirse, y yo creo que también es también una preocupación por parte del ente regulador, tiene que ver con cómo va a ser el siguiente paso para el fondeo de estas entidades, ¿verdad? Y ahí es donde habría que empezar a mirar con mucho mayor detenimiento la capacidad que tienen las entidades y el proceso de formalización que tienen estas entidades, ¿verdad? Por eso decía yo hace rato, quizás en este proceso de diálogo que tenemos, esa caracterización de las entidades es importante porque me puede determinar cuál es el nivel de gradualidad de incorporación de esta normativa. Sí. Si yo voy a darle un fondeo, yo voy a permitir el fondeo también, quizás no le voy a permitir a todas de una, pero sí puedo empezar a permitir a otras entidades que ya tienen hoy una capacidad y una estructura y un nivel de reporte importante, ¿verdad? De hecho, calificaciones de riesgo que tienen muchas entidades hoy y que perfectamente pueden, digamos, salir al mercado e inclusive hacer emisiones de instrumentos de deuda, ¿verdad? Claro, y los parámetros que el regulador eventualmente podría establecer para poder fondearse con otros instrumentos financieros o del mercado bursátil, también van a ser una especie de motivación para esas empresas que de incrementar sus ratios de formalización, de inversión, de tecnología y todo, de hecho, ir creciendo. Claro, de hecho, para poder luego acceder a emisiones. Hoy el mercado ya exige niveles de gobernanza, sí, de cuestiones operativas, de la administración, del manejo financiero, y todo lo que atañe, diríamos, a la estructura de una entidad que tiene que pasar por una calificación de riesgo, ¿verdad? Y hoy el mercado penaliza en términos de tasa, ¿verdad? Del costo de ese financiamiento, esa particularidad de esa empresa en particular, en caso de las calificadoras. Entonces, me parece que un tema que el ente regulador, obviamente, hay que discutir, hay que ver la gradualidad y hay que ver también los procesos, pero creo que un camino puede ser eventualmente empezar a mirar el mercado con mucha mayor... hay empresas, entidades que por su volumen, como decía, por su tamaño, por la tecnología y por el nivel de reporting que tienen de sus operaciones, son tanto o más, atractivas que muchas de las empresas que hoy están operando en el mercado de valores, ¿verdad? Así mismo. Daniel, quiero un último corte. Yo sé que tenés un compromiso. Voy a aprovecharme de tu buena voluntad y te voy a robar un bloque más con nosotros. Quiero un último corte, pero ya te quiero de antemano generar un contexto de lo siguiente. El tema del acceso a la información se vuelve un elemento clave para la asertividad al momento de otorgar un crédito. Obviamente conoces también a VIXA. VIXA es un buró de información crediticia, que VIXA nace, las 17 empresas fundadoras de VIXA son 17 anteriormente denominadas casas de crédito, hoy denominadas OCDs, y hoy en día es uno de los buros de crédito más importantes del mercado. Se vuelve un tema clave el acceso a la información al momento de analizar el riesgo de las personas.
En tu rol de, en este momento, consultor para este estudio que estás haciendo para crecer, ¿notaste también que las cuestiones que tengan que ver con mora en el sector, análisis de riesgo, dependen muchísimo de la información que uno recibe de los buros de créditos? Hoy en día en Paraguay tenemos, por un lado, están los buros de crédito, la central de riesgo. Las OCDE no pueden acceder a la información, está en la central de riesgo. No todos los bancos tienen acceso a todos los buros. El INCOP tiene una central de riesgo muy eficiente. Entonces es como que hay compartimientos estancos y la información está, digamos, dividida y dispersa. ¿Cómo incide esto en el mercado y específicamente en el sector de las OCDE? Quiero hablar contigo a la vuelta a la pausa. En breve continuamos con Daniel Correa. Cuarto y último bloque de créditos y consumo. Agradecemos la deferencia del doctor Daniel Correa, a quien le estamos robando tiempo de un compromiso que tenía, pero nos acompaña en este cuarto bloque. Daniel, te planteé ese contexto con respecto a la importancia de la información en el mercado crediticio que lleva a disminuir la morosidad, mejorar el análisis de riesgo predictivo. ¿Cómo ves ese tema en este momento en que estás haciendo este estudio para el gremio, para la Cámara de Empresas Crediticias? No, el papel que tienen los buros de crédito en general en los países son claves, ¿verdad? Y más en países como los nuestros, donde la información crediticia es escasa, es dispersa, difusa. Y creo que VIXA está jugando un rol importante, de hecho, tanto en la información que nosotros estamos recolectando de las entidades. Uno de los temas centrales tiene que ver con las capacidades que tienen las empresas del análisis de riesgo, ¿verdad? Y un elemento central tiene que ver con ese acceso a esa información. Bien planteabas vos al final del bloque anterior que lamentablemente no existe una especie de interoperabilidad entre buros, ¿verdad? Sí. Eso entiendo que... La nueva ley ya prevé como un derecho del titular del dato, pero tiene que de oficio pedir... Gestionarla. Gestionarla, exacto. Sabemos que va a ser compleja de que se lleve a la práctica. Exacto, ¿verdad? Pero lamentablemente, y acá es donde creo, ¿verdad? Me parece que también un rol importante tiene que... entiendo que son operaciones privadas que también tienen, digamos, actúan como negocios, digamos, sí, ¿verdad? Claro. Y se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero quizás el rol acá del regulador como una central de riesgo, digamos, que en la cual, digamos, operan, y estas que están operando hoy en el sistema debieran tener algún grado de, digamos, de interconexión. De interconexión de alguna manera que no, digamos, que no impacte de manera negativa en las entidades, o sea, en los buros propiamente, en las empresas. Entonces, claro. Ese es un primer dato, ¿verdad? Segundo, creo que el VIXA vino a cubrir un espacio que no estaba cubierto en un segmento demasiado importante dentro de la economía, que eran informaciones no solamente de entidades de sujetos de crédito, ¿verdad? O de entidades, digamos, crediticias, sino también de otro tipo de comercios. El sector comercial. Y creo que eso tiene un valor importante también. A ver, yo lo estoy mirando desde el punto de vista de la información financiera, sí, para el otorgamiento. Ahora, también para el otro lado, para la empresa que está, digamos, adherida a ese buró, en este caso VIXA, genera un proceso. Hoy los motores de desarrollo, sí, los robots que están actuando de manera, digamos,
ya prácticamente en términos online, donde uno puede tener una información precisa de cada una de los sujetos de crédito. Creo que eso ayuda, digamos, genera un ahorro de costos importante también para esas empresas, ¿verdad? No solamente en términos de otorgamiento de crédito, sino también en la capacidad y en la calidad de su cartera crediticia, que después se convierte en un activo importante para esas empresas, ¿verdad? Que finalmente hasta puede ser comercializable, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que el proceso de inversión que pueden hacer estas empresas, sobre todo en materia de mejorar la calidad de la cartera, digamos, que tienen, genera un proceso de... Pero también otro tema que un poco los comentarios de nuestros asociados es que también el proceso de innovación tecnológica que están desarrollándose a través de estos motores de desarrollo son realmente enormes, ¿verdad? Y por eso el ahorro de tiempo, el ahorro de costos y la mejora en la calidad de la cartera realmente se traduce finalmente en una mejora en el balance, ¿verdad? Claro, hay que mencionar el tema de la tecnología. Te dije que quería hablarlo un poquito también antes de que termine el programa. El auge de la aparición de la tecnología en la industria financiera genera hoy en día que Paraguay vaya creciendo cada vez más en productos digitales, productos crediticios digitales. ¿Ves viable que Paraguay en los próximos años sea un país donde, siempre este ejemplo, me decían que en San Paulo hoy en día el 80% de los desembolsos son a través de operaciones de créditos digitales? Digitales, sí. Vamos camino a eso. Obviamente son países distintos, economías distintas, formalidades distintas. ¿Cómo ves que penetre eso en la idiosincrasia del paraguayo, que hoy todavía está acostumbrado a irse a un lugar físicamente, a retirar la plata? Sí, a tocar la sucursal, a ir al tocar la cajero sucursal físico y conocerle. Esta pregunta le hice ya a varios economistas, algunos me dicen, paraguayo quiere ir a hablar con su oficial de cuenta. Estuvo acá sentado el gerente general de la financiera paraguayo japonesa, también el de marketing, me decía, para nosotros la tecnología, bien, todo bien, pero queremos seguir el contacto físico, que el oficial de cuenta le llame, que hable, quiere venir, quiere sentarse, quiere hablar, quiere tomar un café, quiere llegar y ver acá la oficina. O sea, el paraguayo todavía está acostumbrado a ese tradicionalismo en relación acreedor-deudor, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Daniel? A ver, rápido una anécdota. Como presidente del Banco de Fomento, uno de los temas centrales que me tocó lidiar fue en su momento el famoso pago de los adultos mayores, ¿verdad? Sí. Que se hacía de manera mensual y que tenía una connotación nacional, ¿verdad? Una cobertura nacional. Y uno de los temas que a mí siempre me preocupaba era el hecho de que el adulto mayor tenga que trasladarse una cierta distancia importante que le generaba costos, pero que también en una cierta característica, a veces con un calor fuerte o un frío, ¿verdad? Fuerte. Entonces las condiciones a veces climáticas no le ayudaban y yo quería preservar un poco esa situación, claro, de darle la mayor comodidad posible, ¿verdad? Entonces evaluábamos decir, bueno, ¿por qué no llevamos un cajero automático más cercano o a través de, digamos, de una transferencia ya directa a una cuenta, de una manera que era imposible? Era imposible, había una resistencia enorme ante esa situación. ¿Por qué? Porque justamente tal cual decís, ¿verdad? Ellos quieren entrar a la sucursal, quieren entrar junto al cajero porque son... quiere sentarse con su oficial de cuenta, quiere hacer una conversación con otras personas, o sea, que quiere interactuar ahí. A ver, sin embargo, yo creo que hay una paulatina disrupción también generacional, ¿verdad? Creo que de hecho hay uno o dos bancos que hoy en el mercado están operando de una manera ya disruptiva también, Super, ¿verdad? Y creo que ese es un marca ejemplo, un antes y un después también. Creo que sí. También hay una generación importante, ¿verdad? De nuevos actores dentro de la economía, de jóvenes que están
entre los 20 y 35 años que tienen una manera diferente de operar con las entidades financieras. Y creo que eso puede llevarnos también a encontrar. No creo que sea el mismo ejemplo, ¿verdad? O que tengamos esa tendencia abrumadora de crecimiento como el que planteaste en San Pablo, pero sí creo que va a haber un cambio también importante de esquemas en los próximos años donde lo digital, lo tecnológico y lo inmaterial va a ser, digamos, es relevante. De hecho, si uno mira los datos del Banco Central respecto a la cantidad de transacciones, digamos, electrónicas que existen, son cada vez mayores. De hecho, se van duplicando año a año, ¿verdad? Entonces, prácticamente que si uno se trata de recordar cuánto uno está llevando de efectivo consigo mismo o cuántos pagos hizo en efectivo en el último mes, por ejemplo, ¿verdad? Se va a dar cuenta que cada vez más, digamos, las operaciones que estamos realizando las hacemos a través de manera electrónica, y a mí no me cabe duda de que eso, digamos, en términos crediticios va a seguir siendo así. Tanto así que hoy ya con el celular podemos hacer absolutamente todas las operaciones financieras que podamos tener, ¿verdad? Es lo que se viene. Indefectible vamos a tener que ayornarnos a lo que se viene, es la tendencia regional, ¿verdad? Y yo creo por eso te decía hace rato, Esteban, yo creo que a mí, yo veo con buenos ojos nuestras entidades, o gran parte de nuestras entidades están preparadas para esto, ya están incorporando tecnología de punta, están operando de esta manera, y yo creo que en la medida que también, digamos, más entidades puedan incorporar esta tecnología, digamos, la OECD van a tener un papel mucho mayor dentro de la economía. Claro, y faltaba el último eslabón, que era el tema de la Ley General de Protección de Datos, que salió en diciembre. Exacto. Entonces, bueno, ahora esa ley entra en vigencia en el 2027, ahí vamos a tener grandes cambios. Daniel, breve mensaje para aquellas. Quiero generar un mensaje específico. Esto fue un pedido del presidente de Crecer, porque me dice, sé que se va a ir Daniel, y está Crecer buscando tener mayores empresas que se adhieran al gremio, y un pequeño mensaje para aquellas empresas que hoy en día no forman parte de la Cámara de Empresas Crediticias, y de lo importante que es formar parte de este gremio, que hoy en día es el único y el más referente del mercado, ¿no? Sí, en primer lugar, invitarles, ¿verdad?, que en primer lugar puedan acercarse, puedan empezar a conocer cuáles son las bondades de tener esta asociación, del trabajo que se viene haciendo, de los logros que se han tenido ya hasta ahora, y sobre todo algo, como decía, va a ser un sector que va a seguir creciendo. Ese crecimiento va a llevar de un acercamiento mayor con los entes reguladores, con el gobierno en sí. Creo que no solamente vamos a tener seguramente en los próximos años cuestiones normativas, sino también de nuevas funciones que vamos a tener dentro de la sociedad en cuanto a la incorporación de esa mayor formalidad. Creo que eso va a generar también que las empresas que llevan adelante ustedes puedan no solamente mejorar en términos de capacidad crediticia, sino también empezar a expandirse y a adoptar nuevas tecnologías, no solamente lo tecnológico que conocemos, sino de nuevas prácticas, de nuevas formas de hacer negocio, que va a generar también que sus OSD en este caso tengan un crecimiento mayor. Es un sector con mucha pujanza, con mucho crecimiento, pero que también requiere un orden en cuanto a su crecimiento. Y creo que desde la Cámara perfectamente pueden obtener ese orden, ese espacio en el cual también ustedes mismos pueden contribuir a que cada vez más este sector pueda seguir creciendo. Así que le hago esa cordial invitación. Tenemos los profesionales que pueden asesorarles en todos los ámbitos, y eso me parece también
tiene que ver un poco con el trabajo que se viene haciendo ya hace varios años y con todo ese cuerpo directivo de personas que conocen perfectamente cómo funciona este negocio. Así que la cordial invitación para que se sumen a crecer, no se van a arrepentir y van a ver que sus negocios van a empezar a crecer en los próximos años. Gracias, Daniel. Gracias por tu Gracias, presencia, Esteban. por el aporte al programa y vamos a estar invitándote para otra oportunidad. Con mucho gusto. Esta fue la entrevista con Daniel Correa. Importante entrevista, hablamos de un sinnúmero de cosas. Aquí al pie del Zócalo van a tener unos datos telefónicos de la empresa Crecer para que puedan contactar y averiguar sobre los parámetros y los requisitos para formar parte y ser socia del gremio. Un programa más de créditos y consumos. Le agradecemos por su deferencia y nos vemos nuevamente próximo jueves 21 horas por este canal.